Profe, buenas tardes. Dios, me salgo y vuelvo y me entro. Esto está complicado el internet el día de hoy. No sé si es la plataforma, si es mi internet, chicos, les pido disculpas. Está un poquito complicada. Bueno, entonces les decía, voy a empezar a compartir de nuevo. Aquí estamos en el curso. Ya, ahora sí me aparece la ventana y me muestra lo que estoy compartiendo. Bueno, entonces les decía que la sesión anterior está aquí en la parte de sesiones en línea. Todas las grabaciones de nuestras sesiones se encuentran aquí en sesiones en línea para que ustedes lo tengan en claro. Yo veo que ustedes no están como muy juiciosos viendo el tema de las sesiones, de las grabaciones. Yo aquí les he dejado todas las grabaciones, ¿sí? Esta fue la primera que hice grabación sesión en línea el 2 de abril. Miren, está en sesiones en línea. No le estoy dejando en ninguna carpeta abajo ni en ninguna fase, sino apenas ustedes abren sesiones en línea. Ahí están nuestras grabaciones, competencia post cosecha. Aquí ya empezamos a implementar el 26, la segunda de implementar programas de certificación y esta que para ustedes sería la tercera. Estoy en la ficha 67. ¿Sí? Estoy en la ficha 67. Sí, estoy en la ficha 67. Para la 66, exactamente igual. Ahí aparece grabación sesión en línea, abril 2. Vamos a ver lo que se vio en esa sesión en línea. Si la plataforma nos ayuda. Miren, aquí está, les dejé la sesión. Creo que la subí el mismo día que la hice. Aquí está el link de YouTube. Recuerden que les estoy subiendo las grabaciones a YouTube para que para ustedes sea mucho más fácil abrirlas, encontrarlas. Entonces, bueno, aquí está la sesión de YouTube. En esta sesión, pues alcanzamos a ver siempre bastante temita del tema de certificación, adelantamos certificación de unidades. Miren, ahí está toda la información.
Vamos a mirar hasta dónde llegamos, las entidades certificadoras, los tipos de certificación que hay en Colombia, las entidades que certifican, incluso hablamos del tema de certificación de unidades pecuarias, de certificación de unidades agrícolas, hablamos de productos orgánicos, miren aquí el sello de alimento orgánico, todo ese tema lo adelantamos bastante, bastante. En esta sesión adelantamos bastante tema. Recuerden, mis chicos, que estas sesiones, pues realmente esta competencia como tal es muy corta. Entonces, esta competencia ustedes tienen para subir documentación lo que queda de abril y recuerden que ya mañana inicia Semana Santa. Toda la próxima semana, pues nosotros no estamos laborando porque nosotros ya, digamos que repusimos lunes, martes y miércoles santo, que son días hábiles laborables. Nosotros en el SENA como instructores repusimos esos días, los días sábados, trabajamos 3 sábados anteriores. Entonces, nosotros tenemos todo el descanso de Semana Santa, la semana completa de lunes a viernes. Entonces, la próxima semana no van a tener sesiones en línea conmigo, ni nos vamos a ver, ni yo voy a estar conectada en plataforma, ni voy a responder mensajes, ni nada, porque estoy en el descanso de Semana Santa. Yo regreso con ustedes hasta después de Semana Santa, que sería, venga, miramos aquí calendario, sería la semana del 21 de abril. Regreso yo con ustedes ya para hacer las últimas correcciones del tema de las sesiones en línea y ya terminaría nuestro trimestre y con ustedes yo creo que entrego por ahí. ¿Listo? Entonces, por eso estas sesiones son importantes porque esta competencia es muy corta. Miren, la sesión anterior a él les adelanté harto tema. ¿Listo? Miren, toda esta parte de la normatividad y tocamos el tema de la guía de aprendizaje número 5, que es sobre la que estamos trabajando nuestra competencia de implementar programas de certificación. Entonces, aquí está, expliqué dónde estaba nuestra competencia, expliqué dónde estaba el proceso de las evidencias que ustedes tienen que hacer y todo. ¿Listo? Permítanme un segundo. Entonces, esta sesión es importante que la vean porque ahí está muy explicado el tema de evidencias, de qué hay que hacer. Son 12 evidencias las que contiene esta competencia. Y bueno, yo ahí expliqué qué había que hacer en cada una de las evidencias, cómo se subían, dónde se subían, en qué formato las deben subir. Todo está explicado ahí. Estoy viendo con preocupación que ustedes no están viendo las sesiones en línea. Yo las estoy grabando a la hora proyectada, a la hora programada. Incluso estas últimas sesiones en línea las estoy haciendo en horarios que a ustedes les quede más fácil conectarse. Por ejemplo, hoy sábado, después del mediodía, porque yo sé que muchos trabajan, entonces dije yo voy a hacerla este sábado después del mediodía porque ellos ya están por terminar. Ojalá se pudieran conectar, ojalá los pudiera llover. Y miren, por el momento hoy solo tengo a Alejandra Ciprián. El resto nadie conectó. Entonces, y lo peor es que entro yo a mirar cuántas vistas tienen estos videos y muy pocas, muy pocas. Entonces yo digo, bueno, no están viendo las guías de estas vistas que muestra aquí, como 5 son mías que he entrado a rectificar cosas. Entonces yo digo, bueno, no están viendo las sesiones en línea, no están subiendo evidencias o están subiendo evidencias que no corresponden con lo que solicita la guía, porque cuando yo doy la explicación no la ven. No están viendo las sesiones en línea grabadas y suben lo que ustedes entendieron. Así no es, mis chicos. Y sobre todo ustedes que ya están terminando trimestre y están terminando etapa lectiva, ya no hay tiempo para hacerles planes de mejoramiento y todo eso que falta. Entonces, mis chicos, los invito a que vean las sesiones en línea. Ya, pues creo que esta es la última vez que yo dictaré sábados porque me he tratado de acomodar al horario de ustedes y no ha sido posible. Yo he movido mis sesiones en línea, antes las estaba haciendo de 8 a 10, las he movido para más tarde, para los sábados y tampoco se conectan. Entonces, ¿qué estará pasando? Creo que hay falta de motivación. Sí sé que están muy ocupados porque yo veo en el WhatsApp y en los anuncios de Sajuna que tienen más información, tienen más competencias. Ahorita les están dictando muchas competencias, pero recuerden que no pueden descuidar ninguna. ¿Listo? Yo por eso quiero terminar con ustedes ahorita finalizando abril
Con eso lo que les queda de aquí a junio lo pueden dedicar al resto de competencias que no habían visto, sobre todo lo pecuario que no lo habían iniciado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está nuestro videito. Vamos a ver, voy a devolver un poquito aquí para ver exactamente dónde nos quedamos en la temática. Nos quedamos aquí hablando de las normas de calidad, las normas ISO, en normas ISO, sí, sí, normas ISO. Entonces, voy a dejar de compartir esto, me va a regresar a mi plataforma y voy a mi material de formación para dar inicio a la explicación del resto de la temática que tenemos pendiente. Recuerden que estamos en la fase 2, planeación, actividad de proyecto 2, material de formación, y voy aquí abajo donde dice planeación de procesos de certificación de explotaciones agropecuarias. Listo, ahí está toda la temática de estudio para que ustedes puedan desarrollar de manera correcta sus evidencias. Bueno, acceder aquí al recurso, entonces voy a pasar rápidamente por la temática. Este video lo vimos la clase anterior. Listo. Aquí en continuar, vimos el tema de cuáles son los procesos de certificación, con qué objetivos se hacen, si buscando la distinción de un producto sobre otros de su clase, vimos la mejora profunda de los procesos, vimos quiénes son los entes competentes para solicitarnos esas certificaciones a nosotros productores agropecuarios. Entonces hablamos de buenas prácticas agrícolas BPA, de buenas prácticas ganaderas BPG, de buenas prácticas agrícolas y de otra que se llama granjas bioseguras, que todas las gestiona uno por medio del ICA. Vimos cómo se hace el análisis de un sistema productivo para efectos de certificación, cómo se recolecta la información, ¿sí? Cómo se debe llevar todo este tema de la trazabilidad, los registros, de llevar listas de chequeo, ¿sí? ¿Qué es la trazabilidad? El tema de amplitud, de profundidad, ¿sí? Que es la que define cuántos aspectos se van a evaluar, ¿sí? Todo este tema de registros, cómo se llevan todo, cómo se hace una lista de chequeo, el ejemplo de todo lo que es el tema ICA. Voy a devolverme ahorita un momentico al video a mirar. Bueno, que creo que esta parte todavía no la habíamos iniciado. Permítanme, yo reviso. Sí, no, esta parte no la habíamos iniciado. Sí, señor. Vea que todo, yo tengo buena memoria aún. Aquí nos quedamos en normas ISO. Aquí nos quedamos la semana pasada. Mire, esto sí lo vimos. Ya estaba yo diciendo no, sí, con ustedes no vimos, sino hasta acá, mire. Dijo alguien, les iba a robar una unidad. Menos mal estas pila, Alejandra. Bueno, entonces esto sí lo vimos. Vimos todo el tema de normatividad. Sí, como tengo otras fichas. A veces con otras fichas estoy más adelantadita, pero no, con ustedes voy aquí, ya me acordé. Entonces vimos todo el tema de la normatividad NICA de buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas agrícolas, la normatividad ICA para producción pecuaria, lo que son los sellos ambientales y el sello de alimento ecológico, que eso ya es más directamente con Ministerio de Agricultura, ¿sí? Entonces vimos todas estas resoluciones, vimos el tema de lo que es protección ambiental y de los residuos naturales, que son otras normatividades que nos exigen a nosotros como productores agrícolas y pecuarios. Ayer precisamente buscando otra documentación me encontré la norma ambiental para producción de flores, los que trabajan en la sabana de Bogotá, que ustedes saben que la producción de flores de exportación es una de las que más genera empleo en estas zonas y es una producción muy grande. El uso de ordenamiento de suelo, les contaba la semana pasada porque es importante tener en cuenta eso, cuidado y protección del agua, disposición de residuos, seguridad y salud en el trabajo y la legislación laboral. Aquí estamos viendo el tema de estándares de certificación, que dependiendo del tipo de organización y los procesos que lleva a cabo, entonces deberá certificarse en ciertas normas específicas. ¿Cuál es la unidad de criterio? Y vamos aquí en este temita de las normas ISO, ¿sí? Les explicaba yo lo del tema de que las normas ISO son unas normas de carácter internacional que aquí en Colombia las maneja Icontec
y que usted, de acuerdo a su organización, a su empresa y lo que sus clientes le requieran y la operación de su empresa requiera, pues usted decide. Recuérdese que muchas de estas normas, la certificación es voluntaria, nadie lo obliga a usted que lo tenga, pero hay clientes, sobre todo en el exterior, que sí requieren que su proveedor esté certificado. Entonces no le compran a usted si no está certificado en la norma ISO 9001 de gestión de calidad o en la norma ISO 45001 de seguridad y salud laboral o en la parte medioambiental, que es la 14001. En estas casi todas las empresas que exportan están certificadas porque les exigen en el exterior y así. De acuerdo a la naturaleza de mi empresa, pues me van a exigir diferentes tipos de normas. ¿Listo? Entonces, como les digo, hay normas, las normas en general, la certificación, el hecho de que yo como productor certificarme, pues es un proceso voluntario. Voluntario entre comillas, porque como les digo, el asunto es que muchos clientes a mí me exigen que de pronto yo esté certificado para poderme comprar. Entonces no es tan voluntario, ¿sí? No significa que usted no pueda ser productor de mango si no se certifica en la norma de buenas prácticas agrícolas. Sí, sí puede, claro, pero la idea es que si usted va a acceder a mercados especializados dentro de Colombia o va a exportar, pues sí, le dicen, bueno, y su certificación como productor organizado, porque realmente lo que le permite a usted la norma es tener sus procesos de una manera más ordenada, más organizada, llevar históricos de producción, de todo el mantenimiento de las actividades que se le hacen a esas producciones, a esos cultivos. Entonces, pues realmente sí es importante tenerla. ¿M? Y si pues mis clientes me lo exigen, pues lo mejor es desde que yo empiezo con mi producción, ir pensando en el tema de la certificación, ir haciendo mi planificación y de instalación de mi producción de una vez, cumpliendo ya con el tema de normatividad en cuanto a infraestructura, almacenamiento, todo ese tema. Con eso, cuando ya mi producción esté andando, pues ya debe estar ya cumpliendo con todos los procesos. Bueno, em, yo me devolví. Vamos a mirar aquí un poquito. ¿Por qué me devolví? Bueno, y vamos aquí. Exigencias particulares, lo que les acabo de explicar, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de mi empresa, pues será lo que me exige. Requisitos. Requisitos para los procesos de certificación. Entonces, cada uno de los procesos tiene requisitos diferentes, ¿sí? Depende del tipo de certificación que yo esté tratando de obtener, pues depende de eso, a mí me van a exigir ciertos requisitos, ¿sí? Cuando uno de los procesos de certificación posee diferentes requisitos que cuando se cumplen rigurosamente permiten obtener el sello o la garantía correspondiente. Entonces, es así como las exigencias para las certificaciones de buenas prácticas agrícolas son diferentes a las que se solicitan para comercio justo o la Rainforest Alliance, que es una certificación ambiental, ¿sí? Entonces, cada una de estas certificaciones tiene unos requisitos diferentes y lo primero que tengo que hacer es entrar a conocer esa certificación. ¿Qué es lo que me exige? ¿Qué es lo que pide? ¿Cómo hago para poderme certificar? ¿A qué se refiere? Porque entonces ustedes se dieron cuenta arriba, hay unas certificaciones que se refieren a lo ambiental, otras a la parte de seguridad y salud en el trabajo, otras al bienestar del operario, otras se refieren a calidad, a llevar procesos de calidad. Bueno, diferentes tipos de normas que nos exigen cosas diferentes. Entonces, algunas de los puntos de algunas normas sí pueden llegar a ser comunes, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues yo puedo certificarme en diferentes acreditaciones, cumpliendo, por ejemplo, una sola norma. Entonces, ahí es donde yo les digo que, por ejemplo, la certificación en BPA, que aquí la tengo reteñida, es una certificación que es tan amplia, es tan grande y es tan completa que cumpliendo la certificación de BPA, yo, por ejemplo, me puedo postular a cumplir o a certificarme en Rainforest, por ejemplo, o puedo tratar de certificarme en Global Gap, que es una norma europea, porque la norma de BPA, el ICA la hizo tan completa y tan amplia que si yo les cumplo a ellos, estoy cumpliendo los otros. Entonces, simplemente solicitar el proceso de certificación, porque ya todo en mi empresa, en mi producción, lo tengo adelantado, hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando voy a acceder a una certificación para el sector agropecuario? Inscribir y evaluar mi predio, ¿sí? Es necesario que el predio se inscriba ante el organismo competente para el caso de BPA o BPG,
el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Este primer requisito implica obtener información del predio y documentar los procesos productivos que han adelantado allí en los últimos años. Entonces, no es que yo llego y digo, voy a poner este predio, lo voy a inscribir. Ah, listo. Entonces, le van a empezar a preguntar cosas. De los últimos 5 años para acá, ¿qué producciones ha tenido el predio? Y usted, no, ni idea. No, usted tiene que tener esa información. Para inscribirlo debe tener como un histórico de lo que se ha hecho sobre ese predio, por lo menos en los últimos 3 a 5 años. Debo conocerlo. ¿El predio debe ser mío? No necesariamente, no necesariamente. Pero esto es un proceso tan largo y tan engorroso a veces que hacerlo uno para un predio que va a tener rentado por un año, pues no vale la pena. Si usted no va a seguir en ese predio por mucho tiempo y es un predio rentado, pues no vale la pena hacer esos procesos de certificación porque le deja el predio certificado a otros y usted se va de ahí, ¿sí? Y es un proceso, como les digo, largo y un poco engorroso. Entonces, si usted sabe que usted rentó ese predio por 10 años, que hay productores que hacen eso, ¿sí? Toman un predio y lo rentan por 5 o 10 años, ahí vale la pena ponerme a hacer proceso de certificación sobre el predio, ¿vale? Bueno, instalaciones. Las instalaciones dedicadas a la explotación agropecuaria se deben adecuar a la normativa relacionada con uso de suelo y ordenamiento territorial. Entonces, miren, ya cumpliendo BPA, yo también estoy cumpliendo la parte que les nombré arriba de uso de suelo. ¿Se acuerdan que les dije que eso dependía de cada municipio, de su oficina de planeación, del plan de ordenamiento territorial de cada municipio? Cada municipio a este momento ha desarrollado ya hace varios años, como 20 años para acá, todos los municipios deben tener su plan de ordenamiento territorial que se va modificando cada cierto tiempo, ¿sí? Y ese plan de ordenamiento me dice a mí si yo en el predio que tengo puedo montar la producción que yo quiero montar. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada sobre el tema de invernaderos, infraestructura como esa, que hay unas veredas donde no se puede porque es una vereda de reserva, por ejemplo, que es una vereda alta y que allá nace todo el agua del municipio? Eso está completamente protegido y a mí no me dejan montar esos invernaderos allá, ni me dejan hacer ¿cómo se llama? No me dejan tomar agua, ¿sí? De las fuentes de agua superficiales, porque esa es la que va para acueducto municipal, por ejemplo. Entonces yo no puedo hacer captación de agua como yo quiera, la hora que yo quiera, sino que con seguridad cuando yo pase la solicitud a la Corporación Autónoma Regional sobre captación de agua, me van a decir, no, porque su finca está en una zona de reserva forestal, por ejemplo, o de reserva de acuífero. No hay nada que hacer. Entonces, esta parte importantísima, ¿sí? Debes adecuar esa producción a la normatividad de acuerdo al uso del suelo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues si no puede sembrar cosas bajo invernadero, pues siembra lo que puede sembrar o tiene una producción ganadera de acuerdo a lo que le permita. Tiene uno que adecuarse a lo que diga el plan de ordenamiento territorial. Asimismo, se deben tener instalaciones con las áreas y equipamientos necesarios para satisfacer las demandas de los animales en caso de sistemas pecuarios. Entonces, esa es la otra. Recuerden que la producción pecuaria también requiere ciertas instalaciones, ya sea producción bovina, caprina, porcina, necesita ciertas instalaciones y también necesita el hecho del manejo de los residuos, ¿sí? Entonces se manejan tanques de estercolero y todo ese tipo de cosas que hay que preguntar si dentro del tema de uso de suelo a mí me permiten tener esas instalaciones así, ¿sí? Hacer un pozo em, para recolección de estiércol, por ejemplo. Y si me lo dejan hacer, pues cómo, con qué características la hago, porque eso no puede estar filtrando a las aguas subterráneas, por ejemplo, ¿sí? Que alrededor de la vereda donde yo vivo es una vereda que la han venido vendiendo para hacer condominios, entonces lo que hay ahí sobre todo es vivienda turística, por ejemplo. Y resulta que yo con mis marraneras de 3.000 cerdos y cada que lavo el olor es fétido y entonces eso está afectando la vida de esas personas que viven o visitan esos condominios y pueden instaurar una demanda porque esa vereda ya se volvió más residencial que productiva.
Entonces ahí empiezan los conflictos entre la producción agropecuaria y el tema ya de vivienda rural turística, que se está dando mucho en Colombia ahora. Bueno, plan de saneamiento. Dentro de este plan se deben tener en cuenta aspectos como evitar la contaminación de fuentes de agua, mantener limpias todas las áreas de la unidad productiva y realizar el control de plagas y vectores. De la misma manera lo que les acabo de decir. Es que les cuento esta historia porque en el área donde yo vivo está pasando eso. Lo que eran veredas rurales comunes de producción se están convirtiendo en veredas con condominios donde viene a veranear mucha gente de las ciudades y entonces aquí siempre han habido, por historia, pues, producción ganadera muy grande y producción de cerdos. Y hay una cantidad de quejas en la alcaldía de la gente que está viviendo acá porque pues lavan marraneras, diga usted, los martes y los jueves y el olor es pero brutal. ¿M? Y también la proliferación de moscas y otros insectos, plagas y vectores también de enfermedades tropicales. Entonces, esto es todo un tema, chicos, que hay que asesorarnos de dónde estamos nosotros, en qué contexto, qué hay alrededor de nuestra producción y cómo podríamos llegar a afectar el tema de saneamiento de la zona donde estamos. ¿Listo? El tema de bioseguridad, entonces es necesario tener control y registro sobre el ingreso y salida de personas y animales de la unidad productiva. Establecer filtros sanitarios, esto aplica mucho para lo que son unidades pecuarias sobre todo, ¿sí? Quién entra, quién sale, camiones, maquinaria que se mueva de una finca a otra, los mismos operarios, sus uniformes, sus botas, sus overoles, tapabocas, lo que sean, el lavado de botas, la pileta de lavado de botas, ¿sí? Porque es un tema de bioseguridad. ¿M? Entonces, establecer esos filtros de sanidad, filtros sanitarios, el registro de ingreso y salida de personas, de los mismos animales, ya sea por descartes, o sea que salieron ya en comercialización, lo que ingresa, lo que se descarta, todo, de todo debe haber registro, ¿listo? Y también se deben diseñar unos protocolos para la prevención de enfermedades o la aparición de ciertas plagas. También pasa para agricultura. En agricultura también tenemos esos lavapatas. En agricultura también le pedimos a la gente que se cambie el overol frecuentemente, el uso de guantes en algunas producciones, el uso de tapabocas, el no uso de gorras, por ejemplo, en otras producciones, el manejo de la maquinaria. Entonces, si yo estoy alquilando maquinaria que viene de otra finca, pues tengo que hacerle proceso de desinfección antes de que ingrese a mi finca y todo ese tipo de cosas, tanto para producción pecuaria como para producción agrícola, son importantes. Bueno, el tema de la trazabilidad. Entonces es muy importante en cualquier producción siempre llevar esos registros. ¿Para qué? Mire, para tener el histórico que nos pedían por acá en la inscripción del predio. ¿Sí? Yo debo tener un histórico de lo que ha pasado ahí en los últimos años. ¿Y cómo lo sé si aquí no llevo ese tema de la trazabilidad, no llevo registro de nada? ¿Qué le aplicaron a ese guanábana? No, hace como, ay, ¿cuánto fue? Como 2 meses le aplicamos y comienzan a mirar sus productores. ¿Qué fue lo que dijo el agrónomo que vino? Ese producto, ese veneno que huele a feo, ese que es así como el empaque, tal, tal. No, eso no puede ser así. Usted como productor debe tener claridad de qué producto aplicó, en qué cantidad lo aplicó, qué dosificación, a cuántas plantas le aplicó, qué técnica de aplicación utilizó y cuánto tiempo ha pasado desde la última aplicación o aplicaciones con qué periodicidad se están haciendo. O sea, toda la información, tanto para control de plagas, como para fumigación, como para las podas, como para el tutoraje, como de cosecha y producción, estoy hablando de la parte agrícola, ¿sí? Y en la parte animal igual, de todos los procesos, ingreso de animales, cuántos animales nacieron, cuántos vivos, cuántos muertos, cuántos de descarte, ¿sí? Cuántos machos, cuántas hembras, todo registro, cuándo se vacunaron, la cantidad de comida que están teniendo, las edades de esos individuos,
todos los procesos que se hagan con ellos, tanto de nutrición como de sanidad, todo, absolutamente todo se debe llevar registro constantemente. Y esos registros no son solo para guardarlos, son para que yo como productor esté mirando y pueda tomar decisiones acertadas en mi producción. Y también que para este caso de las certificaciones, si a mí me están pidiendo históricos, pues yo tenga de dónde sacarlos. Entonces, desarrollo unos formatos de recolección de información. ¿Cómo los desarrollo? Pues los puedo desarrollar yo como productor de acuerdo al área que tengo en producción, al tipo de producción que tengo, al proceso paso a paso que llevo en mi producción. Debo tenerlo muy claro. Aparte de los registros de lo que se hace día a día, se deben llevar también y desarrollar desde el inicio unos protocolos. Los protocolos son esos paso a paso que me dicen a mí o le dicen a mi operario cómo se hacen cada una de las labores dentro de mi proceso productivo. Eso debe estar por escrito, eso es algo que me pide BPA, en el caso de buena producción agrícola, que yo diga cómo se hace la siembra y haya un protocolo de siembra. Trasplante de hortaliza, entonces la hortaliza se siembra, la lechuga batavia se siembra a tantos centímetros una de la otra en un trazado de 3 bolillos para aprovechamiento del espacio, haga un hueco de tanto de profundidad, traiga la plantulita, mire así como se ve en esta foto, traiga la plantulita con un cepillón que tenga buen desarrollo radicular, haga el hueco un poco más grande que el cepillón, coloque la plantulita, tape, presione, tal. Después de todas las siembras se debe colocar riego por medio de un sistema de riego. Eso es un protocolo. Describir mi paso a paso de cómo se hace la siembra. ¿Cómo se hace? Ejemplo, la deshierva. ¿Cómo se hace? Ejemplo, la fertilización. ¿Cómo se hace el tutorado, por ejemplo? ¿Cuándo utilizo tutores? Cultivos como arveja, que es rastrera y si yo no la cuelgo, pues ella empieza a podrir. Cultivos como el frijol, cultivos como la granadilla, la pitaya, el maracuyá, ¿sí? Cultivos que requieren que yo los cuelgue. Entonces, esa es otra actividad cultural. Eso lo vimos cuando hablamos de labores culturales. Y de cada una de esas labores culturales yo debo llevar la trazabilidad, la información, escribir. Y también me exige siempre que dentro de esos registros yo siempre tenga la firma de un encargado, de un responsable de cada actividad. Debe existir siempre en los registros quién hizo la actividad, cuándo la hizo, fechas claras, porque uno no sabe qué puede llegar a pasar en los procesos y si yo no hago eso de registrar quién lo hizo, a quién le voy a ir a preguntar. Si ese proceso surtió un efecto negativo o lo que sea, pues yo tengo que preguntarle a quién lo hizo. Y si no hay un nombre dentro del registro, ¿a quién le pregunto? Entonces, esos registros deben llevar un nombre claro. Bueno, el tema de las buenas prácticas, entonces se debe contar con protocolos, ya les decía inicialmente, en el cual se señalan las buenas prácticas, el paso a paso para desarrollar determinados procesos o procedimientos dentro de la unidad productiva. Ahí me adelanté un poquito, lo cual dependerá del tipo de explotación y de la clase de certificación que se defina para la empresa agropecuaria. Pero eso, mis chicos, el paso a paso de cada actividad debe estar por escrito. Cuando a mí me dicen certificación, yo debo tener una cantidad de documentación. Yo me acuerdo la primera vez que yo ayudé a certificar una finca que fue el SENA, el Centro de Biotecnología de Mosquera. Eso fue como en el año 2000, ¿qué diría? Por ahí 2012, 2011. Y eso fue un aprendizaje para mí absolutamente porque era la primera vez que yo tenía acceso a esa norma, no la conocía, entonces fue empezar a leer, a conocerla, a entenderla y evaluar nuestro predio, nuestra finca, porque esa escena también, igual que nosotros aquí en el Espinal, esa escena es una finca de 94 hectáreas o 104, ya no me acuerdo. Entonces, vaya y revise qué le pide a usted el ICA para la certificación y venga y evalúe el predio a ver en qué cumple, en qué no cumple. Pero yo me acuerdo, chicos, que esta parte de la documentación era una parte grandísima. Yo me acuerdo que llevamos unas acetas grandes. Teníamos con otra compañera que era con quien hacíamos ese proceso de certificar la finca. Manejamos como unas 5 acetas inmensas, llenas de información. Bueno, también es que cuenten que
que estos centros agropecuarios del SENA pues tienen diferentes tipos de producciones precisamente para que los aprendices estén empapándose de diferentes producciones, tanto pecuarias como agrícolas. Entonces la información era muchísima. Ya un productor que tenga una sola explotación, pues le quedará un poco más fácil, pero sí el tema de la documentación es supremamente importante, tanto llevar registro de las actividades como los protocolos de lo que se hace, como guardar facturas de todo lo que se compra, como tener toda la documentación, por ejemplo, cuando yo hago procesos de captación de agua, de que me den la certificación, de que la CAR, por ejemplo, me permita a mí tomar el agua, toda la documentación que hice para obtener ese certificado o ese permiso que me da la CAR. También el certificado, por ejemplo, de qué hago yo con los empaques de los plaguicidas, de los fertilizantes, que esos son residuos peligrosos. Yo tengo que contratar con una empresa para que vengan y me los reciban. Entonces, ese contrato de recolección también debe estar en la documentación. Es mucha la documentación que uno realmente maneja, pero todo debe estar en orden, en regla dentro de la documentación. Esos documentos, pues les estoy hablando del año 2011, 2012, en otro de tiempo los manejábamos físicos. ¿Sí? Por eso teníamos lo que les digo, esas carpetas, acetas grandes. Yo me imagino que ya esos procesos, no lo sé, ahí sí me corcho yo misma, no deben estar, se deben poder hacer ya de manera virtual y guardar pues toda la documentación de manera digital, ¿no? Bueno, miremos este proceso de personal. En los procesos de certificación, una de las exigencias es que la empresa cuente con un adecuado programa de gestión del talento humano que propenda por mantener la calidad de vida del personal, gestionar los riesgos, desarrollar sus capacidades y habilidades y respetar la legislación laboral vigente. Entonces, un productor agrícola o pecuario que se quiera certificar en buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas pecuarias debe cumplirle a sus empleados con toda la normatividad laboral vigente. ¿De dónde? Del Ministerio de Trabajo de Colombia, ¿sí? El tipo de contratación, la manera en que lo contratan, la asignación de funciones, los requisitos que se exigen para cuando usted abre una vacante, todo eso debe estar muy reglamentado. La afiliación de sus empleados a salud, pensión y ARL como mínimo. La entrega de dotaciones periódicas de elementos de protección personal para el trabajo y dotación. El pago de un salario con todas sus prestaciones de ley, ¿sí? Que esos empleados estén dentro de la normatividad legal de Ministerio de Trabajo, con todas sus condiciones, con todo su equipo de protección personal para desempeñar esa labor, que dentro de mi producción, mi finca, tenga yo los beneficios mínimos que debe tener un empleado, que son unas baterías de baño que funcionen limpias, con papel higiénico, con agua. Eso me lo evalúan. En el caso de las producciones agrícolas y pecuarias deben haber duchas por el tema del riesgo biológico y también el riesgo químico en que están algunos empleados, los que se dedican, por ejemplo, a hacer aplicaciones en el caso agrícola de agroquímicos o plaguicidas. En el caso pecuario, pues el mismo manejo de los animales requiere o genera un riesgo biológico y el empleado requiere asearse, bañarse, no hasta que llegue a su casa, ahí en el lugar de trabajo y salir limpio de contaminación desde el lugar de trabajo. Entonces, esas baterías de baño también deben tener duchas, vestier, lockers donde guardar ellos sus cosas. em, Algunos empleados que viven, pernoctan dentro de las fincas, pues deben tener una solución de vivienda completa y con la comodidad básica. Em, Todo el tema de bienestar al empleado, ¿sí?
qué temas de bienestar se están generando en la empresa. Entonces, no, que aquí tenemos acceso a que nuestros empleados agropecuarios puedan terminar sus estudios. Entonces, nos afiliamos a las cajas de compensación y las cajas de compensación nos ayudan con ese tema de ofrecer programas de estudio de la primaria, el bachillerato, incluso niveles técnicos, tecnólogos dentro de la empresa. Bueno, ese tipo de programas de bienestar, bienestar familiar, para bienestar de prevención de salud y seguridad en el trabajo, mucha normatividad que incluye ahí el tema de personal. ¿Listo? Dentro de las certificaciones nacionales e internacionales, entonces en este PDF usted encuentra las certificaciones nacionales e internacionales obligatorias y voluntarias de acuerdo a la Asociación Nacional de Exportadores, ANALDEX. Vamos a mirarla. ¿Listo? Entonces aquí les ofrecen una información. En este apartado se presenta un listado importante con definiciones y enfoques específicos de las certificaciones nacionales e internacionales obligatorias y voluntarias de acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Entonces, en la parte sanitaria, entonces son aquellas que tienen como fin principal prevenir la diseminación de plagas y enfermedades o especies exóticas entre diferentes zonas. Estas son de obligatorio cumplimiento y son vigiladas por la autoridad sanitaria de cada país de origen y destino. Entonces, están las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Que las revisa el ICA, digamos así, es el ente que está ahí evaluando esos procesos de certificación. Es una certificación nacional de obligatorio cumplimiento para productores agrícolas. Es requisito para adelantar procesos de exportación. Es una certificación que no tiene costo para el productor. ¿Listo? Entonces ahí pueden ustedes revisar como unos ejemplos. Está el tema de buenas prácticas de manufactura, que es una certificación de obligatorio cumplimiento para las empresas que desarrollan procesos relacionados con la elaboración y manipulación de alimentos. ¿Sí? Esta norma aplica, por ejemplo, para productores que tienen una producción de mango y en su proceso post cosecha, aparte de limpiar, seleccionar, clasificar y empacar, también ciertos mangos que de pronto no cumplen calidad para ser vendido en fresco, los ponen a procesos de sacarle la pulpa. Entonces compran la despulpadora y todo el tema, entonces sacan otro producto que es pulpa de mango. Ya si yo estoy transformando mi producto agrícola o mi producto pecuario en un alimento de consumo directo, ya me toca entrar a este tema de las buenas prácticas de manufactura, porque ya estoy haciendo procesos industriales relacionados con la elaboración y manipulación de alimentos. Asimismo, el tema de las mermeladas, de las conservas, las pulpas, la fruta picada. El hecho de coger usted y pelar una fruta, picarle, echarle en un envase, eso ya es otro tema de manufactura, ¿sí? Porque usted lo que está haciendo es elaborando un producto a base de, ¿sí? Está la certificación Hazard Analysis Critical Control Points, que es análisis de peligros y puntos críticos de control, que está enfocada en la producción de alimentos sanos y con base en el control de peligros físicos, químicos o biológicos que tengan riesgo de presentarse en un proceso de producción. Esta certificación se exige por parte de Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea. Entonces, esta es una normita que si yo estoy mandando lo mismo, pulpas, conservas, encurtidos, congelados, ya entro yo a obligarme a tener esta certificación. En el caso de buenas prácticas ganaderas, son un sistema de aseguramiento de inocuidad que está enfocado en la producción primaria. Entonces se gestionan los riesgos biológicos, químicos, físicos dentro del predio que pueden afectar la salud de las personas. Entonces, en la parte bovina, caprina, porcina y demás producciones pequeñas, esto pues se refiere sobre todo a animales en pie. ¿No? Ya si yo hago procesos de beneficio, pues ya entro de nuevo al tema de manufactura y son las otras normas las que me incluyen.
buenas prácticas son las certificaciones que se basan en la implementación de procesos productivos que tengan como principio la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? Que mi alimento sea seguro para consumo humano, ¿sí? Que yo me pueda comer esa fresa con seguridad de que no está envenenada con agroquímicos, que no está contaminada de pronto con residuos orgánicos, microorganismos que me enfermen, ¿cierto? Y para eso, pues están otras normas que también me aseguran que mi producto ha pasado por una buena práctica, ¿sí? Entonces está esta que se llama Good Agricultural Practice, que es la Global Gap, la que he hablado varias ocasiones, que es una norma internacional. Permítanme un segundito. Bueno, qué pena con ustedes. Hice una pausa para tomar agua porque realmente la voz me molesta. Entonces, esta norma de Global Gap es la que más requieren o nos exigen a nosotros, quienes son exportadores en Colombia, para mandar a países de Europa, de lo que es Unión Europea. Entonces, la Global Gap consiste en una serie de normas y procedimientos para la producción y procesamiento de productos, entre los cuales se encuentran de tipo agrícola, acuícola y ganadero. Mire, esto es una norma grande que cobija todas estas tres producciones. Esta se exige en países de la Unión Europea, como les digo. ¿Listo? La Global Gap, ahí la pueden buscar por internet. Y como les dije al inicio, nuestra norma de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas está hecha sobre lo que exige esta norma Global Gap. Entonces, si yo me doy, eh, eh, digamos que si yo me certifico en Colombia y me pongo juicioso con mi norma buenas prácticas agrícolas o con mi norma buenas prácticas ganaderas, cumpliendo con eso, yo vengo y reviso el tema Global Gap y estoy cumpliendo casi que en un 90% con Global Gap. Son cositas muy específicas de exportador, de pronto lo que no cumpliré, que me tocaría adicionar, pero de resto estoy cumpliendo. Tengo esta norma que se llama UTZ, Better Farming and Better Future, que consiste en un programa que se fundamenta en la sostenibilidad de las líneas productivas de café, cacao y té. Son específicas para esas tres producciones. Se desarrollan planes para el fortalecimiento de las capacidades de los productores en lo relacionado con la calidad del producto, la eficiencia de las exportaciones, el bienestar de las personas y la protección del ambiente. Aplica para Unión Europea y Japón. Entonces, si yo quiero llegar con mi café, con mi cacao, nosotros aquí no somos grandes productores de té, pero sí de café y de cacao, quiero llegar a a cualquier país de la Unión Europea o a Japón, pues tengo que revisar esta norma porque con seguridad mis clientes me la van a exigir, ¿sí? Esta norma en el 2018 la fusionan con la Rainforest Alliance. Entonces toca revisar la Rainforest para empezar ya a manejarla por medio de Rainforest porque ya se fusionó, ¿sí? Aquí hay unos enlaces que si ustedes quieren saber más de este tipo de certificaciones, pues pueden entrar ahí. Está la norma International Fair Standard o IFS Food, que son requisitos de empresarios europeos en lo relacionado con la calidad y la seguridad de los alimentos, ¿sí? La vigencia de esta certificación es como un BPM, pero a nivel Unión Europea, la vigencia de esta certificación es solo de un año y requiere auditorías exhaustivas en temas como calidad, higiene de los productos. Se requiere para acceso a países como Alemania, Francia, Italia y Holanda. Entonces, que yo voy a mandar alimentos a estos países, aparte de pronto de Global Gap, me pueden estar pidiendo esta. Y si mando alimentos procesados, ya les decía en el caso agrícola nuestro, de pronto pulpas congeladas o fresas congeladas, me pueden estar pidiendo esto. ¿No? Mermeladas, conservas, cualquier tipo de adaptación que le haga yo a mi producto. Bueno,
Está la de USDA Organic, que es la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esta certificación permite la comercialización de productos orgánicos en los Estados Unidos, los cuales deben cumplir con parámetros como la conservación del entorno natural, la no utilización de plaguicidas químicos, la no utilización de semillas transgénicas y la conservación de los suelos, entre otros, ¿sí? La norma colombiana de producción de alimento orgánico está muy cercana a esta, ¿sí? Así que si yo cumplo y me certifico como productor de alimento orgánico en Colombia, con seguridad estoy cumpliendo también con esta USDA orgánica. ¿Listo? ¿Qué ha hecho el ICA? Conocer, bueno, buscar, conocer, entender y aterrizar estas normas internacionales al tema Colombia. Y por medio de eso, desarrollaron entonces unas normas a nivel Colombia, que son las BPA y las BPGs, y nos ayudan a que cumplamos con las normas internacionales cumpliendo con BPA y BPG. Es decir, nos cogieron estas normas, las analizaron todas, ¿sí? Las pusieron punto a punto y nos dijeron, mire, cumpla esta norma que se llama Buenas Prácticas Agrícolas y su producción va a cumplir con este montón de normas internacionales. Cumpla con estas buenas prácticas ganaderas que llama el PPG, igual su producción pecuaria va a cumplir internacionalmente. Digamos que nos masticaron todo esto y nos lo hicieron un poquito más fácil. ¿Me hago entender? Bueno. Hay otras certificaciones que ya son más de tipo comercial, que son sellos o certificaciones que buscan diferenciar un producto dándole una connotación ética basada, por ejemplo, en la equidad. Entonces, en ese tema de comercialización, mercado justo, trabajo digno, pues eso ahorita está muy de moda con el tema que algunos países asiáticos producen grandes volúmenes en cuanto a manufactura de muchas cosas, computadores, celulares, ropa, zapatos, etcétera, etcétera, pero bajo unas condiciones laborales denigrantes, no dignas para sus trabajadores. Y sacan productos con un precio muy económico porque tienen una mano de obra muy económica trabajando en unas condiciones deplorables e indignas y entonces salen al mercado con unos productos supremamente económicos a competir con otros productos de la misma línea más costosos porque son productores que sí cumplen con la normatividad laboral, ¿sí? Entonces, si usted se va a Bangladesh, allá la gente vive dentro de las mismas plantas productoras de ropa, por ejemplo, ¿sí? Producen mucho textil, mucha ropa, mucho electrónico. Y entonces, pero usted va allá y salen marcas muy conocidas a nivel mundial, Nike, Adidas, Levi's, etcétera, pero con una producción más económica porque las condiciones laborales de la mano de obra son muy malas. Entonces, a partir de eso, nacieron una cantidad de normas que habla sobre el comercio justo y sobre el trabajo digno. De eso hablan mucho muchos países, pero hay países, sobre todo asiáticos, que no se han, digamos que, ajustado a esta normatividad internacional y siguen haciendo ese tipo de producciones, sacrificando a su población, poniéndola a trabajar en unas condiciones supremamente malas. Entonces, las normas comerciales son sellos o certificaciones que buscan diferenciar el producto dándole una connotación ética, como les decía, basada en equidad y justicia en los precios pagados, en este caso al agricultor. Estas certificaciones son especialmente reconocidas en países como Alemania, Australia, Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Suiza, entre otros. Nosotros tenemos que poder llegar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros agricultores, aún no reciben, muchos agricultores, sobre todo medianos y pequeños, no reciben el precio justo. Si nosotros vamos a mirar la cadena de producción agropecuaria en Colombia, la gran cantidad de dinero de este negocio se lo quedan los intermediarios en el proceso de comercialización. Y el precio final que paga un consumidor por ese producto no le llega al productor. Esa plata embolata en la mitad.
y eso ha pasado por muchos años en muchos lugares, pero hay muchos países que ya han venido, digamos que teniendo conciencia y tratando de arreglar ese problema para que no desaparezcan los agricultores de sus países y reciban un reconocimiento justo a su trabajo y a su producción. Entonces, eso es lo que llaman ellos el precio justo, ¿sí? Y la equidad. Entonces, hay una certificación que se llama Fair for Life, que es justo para la vida. Este sello se basa en principios como el pago justo a los productores de acuerdo con los costos de producción, las condiciones dignas para los trabajadores y las prácticas agrícolas ecológicas, entre otros aspectos. Entonces, sí se dan cuenta que están diseminadas muchas normas por ahí suelticas. Entonces, lo que trata de hacer el ICA con BPA y BPG es juntar todas estas normas suelticas en una sola gran norma, ¿sí? Está la norma de Fair Trade, que es el comercio justo, que certifica que tanto los productos como los procesos y los insumos empleados en el proceso productivo tienen un fin social. Se desarrollan éticamente y respetando el medio ambiente. ¿Sí? No es producir por producir acabando y quitando bosques y deforestando, dañando el agua, desperdiciando los insumos, los recursos naturales, sino que sea una producción completamente pensada, consciente y justa, con todos digamos que con todos los entes que interactúan en esos procesos, así no estén dentro de la producción, pero son los vecinos, los residentes de la zona, ¿sí? Entonces, esta es una de las certificaciones. Otra se llama Fair Trade International, que es el comercio justo internacional, que garantiza que los productos cumplen con los requisitos y las exigencias realizadas por Fair Trade Labeling Organization International y propende por el acceso de los productores al mercado en condiciones de igualdad. Entonces, que usted no entre más barato que los demás, porque sus condiciones de producción sean diferentes, ¿sí? Comercio justo es que no haya un abuso en los precios. Eso se maneja en Colombia en diferentes em, eh, ambientes y áreas de la producción, digámoslo así. Entonces, se maneja para las leches, todo lo que son lácteos, el comercio justo, se maneja para todo lo que son cereales, se maneja para cosas industriales, productos de tecnología, papel higiénico. ¿Se acuerdan que hace unos años salió el tema del cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico? Fueron negociaciones por debajo de la mesa que hicieron ciertos industriales para manejar los precios de esos productos como ellos quisieron, sin tener en cuenta la normatividad del Estado, ¿sí? Sin tener en cuenta la normatividad de comercio justo, y así quebraron empresas más pequeñas, ¿sí? Entonces, ese tema del comercio justo, ustedes que son administradores, creo que ya lo han debido ver de pronto en otras competencias y lo conocen mejor. Bueno, está la Rainforest, que esta es una de las certificaciones más viejitas, siempre ha sido la certificación de la ranita. Este sello busca el desarrollo de prácticas productivas ambientalmente sostenibles, básicamente. Por ejemplo, para los productores de flores en Colombia, ellos desarrollaron una certificación que se llama Flor Verde. Entonces, usted llega a una finca y decía, esta finca está certificada por Flor Verde. Flor Verde fue la certificación Rainforest nacional. O sea, cogieron esta certificación Rainforest, que es una certificación internacional, los floricultores, y la aterrizaron a la producción de flores en Colombia. La bajaron a la producción de flores en Colombia, la adaptaron a la producción de flores en Colombia porque los clientes de la producción de flores de corte, rosas, claveles, astromedias, etcétera, etcétera, que producimos en Colombia, están en Europa y en Estados Unidos. Entonces, los clientes de ellos les solicitaban esta certificación Rainforest. Al estar ellos certificados con Flor Verde, pasaban la certificación de Rainforest. Bueno, está esta otra certificación que se llama Sustainable Rice Platform, que esta certificación se basa en el uso eficiente de los recursos para la producción de arroz, bajo principios de sostenibilidad. Es específica para arroz, ¿sí? Y la resiliencia al cambio climático, ¿sí? Esta es una certificación muy específica si yo quiero
exportar arroz. ¿Mm? Está esta que se llama Aquagap, que mantiene los principios de producción sostenible sin poner en riesgo los ecosistemas marinos. Se basa en principios de responsabilidad social y fortalecimiento de las comunidades locales, ¿vale? Eso tiene que ver más con producción acuícola. Está el Common Code for the Coffee Community. Se basa en la sostenibilidad de las explotaciones cafeteras al desarrollar sistemas productivos ajenos a situaciones de deforestación, pérdida de biodiversidad o destrucción de suelos, entre otras situaciones. Entonces, cuando yo salgo con mi café al exterior a exportar mi café, pues puede que mi cliente me exija que yo tenga esta certificación. Básicamente es una certificación ambiental. En cuanto a la producción orgánica, entonces los productos orgánicos han tomado mucha fuerza en los últimos años gracias al auge de la alimentación y la vida sana que se promueve últimamente, sobre todo por el vía de las redes sociales, ¿cierto? Por lo que estas certificaciones que acreditan esta condición de orgánico se ha convertido en una herramienta para incursionar en nuevos mercados. Entonces, cada país desarrolla su propia certificación orgánica aunque los estándares que se solicitan para ser certificado como orgánico coinciden en la mayoría de aspectos en todos los países. Por eso les decía yo a ustedes que esta certificación de la USDA de Estados Unidos, la USDA Organic, eh, si usted cumple con esta de alimento orgánico Colombia o agricultura orgánica Colombia, cumple con la de los Estados Unidos, porque están hechas prácticamente, la nuestra está hecha sobre la de Estados Unidos y está un poquito más exigente, ¿sí? Entonces, la de agricultura orgánica en Colombia garantiza que estos productos han sido obtenidos bajo estrictos estándares de calidad, respetando los principios de la agricultura orgánica, que restringe el uso de plaguicidas químicos, el deterioro de los ecosistemas y la utilización de productos sintéticos en procesos productivos. Aquí también se restringe el uso de semillas em, manipuladas genéticamente, que es lo que nosotros llamamos como transgénicos. ¿M? Y en el Ministerio de Agricultura, pues eso está supremamente claro. ¿Cómo hago para obtener esta certificación? El Ministerio de Agricultura da unas guías muy, muy claras sobre qué debo hacer para certificarme como productor orgánico y me remite a unas empresas que se llaman empresas certificadoras, ¿sí? Hay varias que funcionan aquí en Colombia, son internacionales muchas y funcionan aquí en Colombia. Esas empresas se tienen que avalar anualmente ante el Ministerio de Agricultura, el Ministerio las tiene que avalar para poder acompañar al productor en esos procesos de certificación, hacer todos los cambios necesarios para obtener la certificación. ¿Listo? Entonces es bueno meterse a la página del ministerio. Mira, una de las empresas se llama Ecocert. Mire, aquí sacaron información de Ecocert. Y pueden mirar la resolución 0187 del 2006 y la 199 del 2016 que la modifica, que es la resolución que sacó Ministerio de Agricultura por la cual se reglamenta la producción orgánica en Colombia. Bueno, también está el Reglamento Europeo de Agricultura Orgánica. También, ¿quién cumple este? Cumple este de abajo. Los europeos son más exigentes, muchísimo más exigentes que Norteamérica, específicamente Estados Unidos, en el tema de agricultura orgánica, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, Reglamento Europeo de Agricultura Orgánica permite la comercialización de los productos orgánicos en la Unión Europea. Este sello garantiza que el producto protege los suelos durante la producción, protege el agua, respeta los ciclos naturales, evita la utilización de productos químicos y sintéticos, no emplea organismos genéticamente modificados, que ya les expliqué qué es, entre otros aspectos. ¿Listo? Entonces, si quieren conocer esta norma europea, porque ustedes van a exportar, aquí con mucho gusto la pueden bajar. Y está la HACCP de Japón, que es una certificación que permite la comercialización de productos orgánicos, específicamente para orgánicos en Japón. Garantiza al consumidor que el producto que tienen allá, que les llega allá, está libre de agentes químicos o sintéticos, que ese producto se obtuvo mediante procesos que protegen el medio ambiente y que no usa organismos genéticamente modificados. Miren que una de las constantes de la certificación orgánica es no usar semilla transgénica.
Y uno dice, no, pero aquí en Colombia eso no se oye muchísimo. En este momento, el arroz, el maíz que se está sembrando en las grandes zonas cerealeras de Colombia, Tolima, Huila, la costa atlántica, realmente son mucho porcentaje son semillas genéticamente modificadas. Uno le dice a la gente, ¿usted come organismos genéticamente modificados? No, no, jamás. ¿Comió pan esta mañana en el desayuno? Sí. ¿Sabe que la harina de trigo que nosotros importamos para hacer nuestro pan, primero, casi que el 99% de de la harina de trigo que llega a Colombia la importamos de donde de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sí usa semilla transgénica. Entonces, esa harina de trigo del pancito que usted va y compra en la panadería de la esquina de su casa, ya es alimento transgénico. Y muchas veces ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué? Porque no le hacemos la trazabilidad a lo que nos comemos, mis chicos. ¿Listo? Entonces, este es un anexo que generalmente no muestro los anexos de la plataforma, pero este sí me pareció sumamente importante para que ustedes conozcan cuáles son las principales normas de certificación. Uy, me devolvió esta cosa, espérenme un segundo. Bueno, igual ya son las 3:30, chicos. Esta charlita de hoy está proyectada para 1 horita y media. Entonces yo voy a ir más bien dando cierre a mi Antes de que sesión. Eso tengo iba para allá, una duda. Alejandra. Iba para allá a decir, ¿hay alguna pregunta? Cuéntame, Alejandra. Profe, es que tengo una pregunta. Cuando uno saca, digamos, las buenas prácticas agrícolas, vienen y visitan el predio, digamos, de la persona. Ujú. ¿Solamente digamos, para las buenas prácticas o simplemente, digamos, o sea, si se la saca para ganado, digamos, un ejemplo, pero vienen y revisan con el resto de, digamos, de cultivos o solamente llegan y revisan solamente las buenas prácticas ganaderas? No, Alejandra, son dos procesos diferentes. Si tú, por ejemplo, en tu predio tienes producción ganadera y producción agrícola, tienes que hacer el proceso de los dos. ¿Listo? No es un solo proceso, son dos procesos. Entonces, por un lado, tienes Ah, que certificar la producción ganadera con buenas prácticas ganaderas y por otro lado, certificas tu parte de producción agrícola con buenas prácticas agrícolas. Son dos procesos diferentes, independientes. Está buena tu pregunta. Sí, tú no usted, certificas toda la finca en una sola, no, certificas la producción, ¿sí? ah, listo, sí, señora, gracias. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, con mucho gusto. Sí, son procesos diferentes porque las mismas normas son diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, yo puedo decir que tengo maíz, arroz en 25 hectáreas y las otras 15 hectáreas las tengo en ganadería, ¿sí? En ganadería de engorde, bueno, lo que yo tenga. Y aparte de eso, tengo una producción de cabras, puede ser. Entonces, cojo mis producciones pecuarias y las meto por la certificación de buenas prácticas ganaderas. Y cojo mis cultivos y los meto por producción, buenas prácticas agrícolas. Ah, que maíz, arroz y de pronto unos cítricos que tengo también por ahí sembrados y también tengo un pedazo de cultivo de yuca y una parte de plátano, ¿sí? Todo es agrícola y todo lo puedo meter dentro de la certificación. Y lo pecuario, por otro lado, pues tengo que meterlo en la otra, ¿sí? Pero sí, son diferentes. Son diferentes, Alejandro. Ah, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Alejandra, respecto a a la competencia, respecto a las evidencias que tienen que subir o algo? No, señora, con la anterior la estoy trabajando para pasarla. Listo, perfecto. También voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para invitarlos a quienes aún no han subido sus evidencias de la competencia anterior, que era la de post cosecha, acondicionar producto agrícola, los invito a que se pongan al día, mis chicos. Ya esa competencia, saben ustedes que la cerramos. A este punto yo tendría que estar subiendo notas a Sofía Plus. He esperado un poquito para subirles nota a todos, pero pues hay muchas personas que ni siquiera han subido una sola evidencia y de esa competencia tenemos 3 evidencias. Hay algunos que hicieron el informe, hicieron el video y no han hecho el cuestionario. Parece que el cuestionario tiene que entrar a plataforma y desarrollarlo ahí desde la plataforma y es la plataforma quien les asigna una nota, ¿sí? Eh, de esta competencia tenemos dos, de esta de certificación tenemos 2 evidencias y ambas son de cargar.
¿Listo? Las tienen que entregar. Son 2 entregables. Eso lo vimos en la sesión pasada. Venga, le echo una mirada rapidita a la guía para podérselas explicar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vámonos aquí en actividad proyecto 2. Listo. ¡Ay, me cerró una! Después de tanto esfuerzo que hice, me toca volver a entrar. Espérenme un segundo, les muestro rápidamente la guía. Ah, creo que yo la tengo descargada aquí. Esperen. Con eso no me demoro tanto. Guía de aprendizaje 5. Aquí está. Dejo de compartir un segundito y ya les vuelvo a compartir. Y la guía, aquí está. Guía de aprendizaje número 5. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje número 5. Nuestra competencia implementar programa de certificación según estándares y proceso productivo. Bajo y la busco en el punto 3, 3.2. 3.1 era la de post cosecha. Esto es post cosecha y vamos al 3.2. Aquí, actividades de la competencia, implementar programa de certificación. ¿Listo? Aquí es lo que estamos viendo en este momento de nuestra competencia. Esa competencia tiene 2 entregables. La actividad se llama identificar los componentes del programa de certificación de la unidad productiva de acuerdo con la explotación agropecuaria. La semana pasada yo a ustedes les envié por el WhatsApp los anexos. Esto incluyó 2 anexos que son, digamos, como unos estudios de caso. Uno es pecuario y el otro es agrícola. Para poder desarrollar la evidencia número 1, que es un taller sobre certificación de unidades productivas, ustedes deben hacer primero un grupo de 3 personas. Si desean, también les di la opción de hacerlo individual, porque yo sé que con formación virtual es a veces difícil reunirse, entonces también les di la opción de hacerlo individual. Deben escoger uno de estos 2 anexos, o el de BPG, que se llama Agropecuaria Tules, como un estudio de caso, o el de BPA, que es la finca La Floresta, ¿sí? Cogen uno de esos anexos y con esos anexos desarrolla estas 8 preguntas que incluye el taller. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? Ir a descargar el anexo. Ya les evité ese paso porque se los envié por el WhatsApp. Ahí ya están los 2 anexos. Escoja el que quiere. Y con ese anexo viene y desarrolla estas 8 preguntitas. ¿Listo? Ya sus preguntas desarrolladas en un documento de Word lo carga a la plataforma, sea en Word o en PDF. Siempre les sugiero que lo hagan en PDF, que para mí es más fácil de abrir. Dice que debe ser un documento, que debe contener una portada, introducción, el desarrollo del taller, o sea, la respuesta a las 8 preguntas y unas referencias bibliográficas que usted debe haber consultado de acuerdo al tema de buenas prácticas ganaderas, ¿sí? Que el trabajo se debe hacer en letra Arial 10 con un interlineado de 1.5 y que se debe subir en formato de Word o PDF. ¿Listo? Bueno. Que el envío se hace como parándose allá en la guía de aprendizaje 5, taller sobre certificación de unidades productivas, que es la guía 5, actividad 270 40 10 91, evidencia 01. Miren, aquí está. Y allá sube su taller de sus 8 preguntitas de acuerdo a el documento que usted ha escogido. Y como segunda evidencia, hacer un esquema sobre el programa de certificación según el sistema productivo. Entonces, con base a ese material que hemos venido desarrollando, ¿cierto? Usted puede seguir leyendo el material porque ahí está, lo tiene en acceso. Hoy llegamos hasta cierto punto, pero falta explicar más. Ustedes pueden seguir leyendo su material sin problema. Recuerden que no pueden justificar, no es que la profe no lo ha explicado, porque acuérdense que nosotros solamente somos apoyo a formación. Nosotros no dictamos clase, es decir, que usted es autónomo de su aprendizaje. En usted como aprendiz recae la responsabilidad de leer el material que la plataforma le provee. Por supuesto que yo estoy para apoyarlos y que
les voy a seguir explicando y que voy a seguir explicando el tema, pero son ustedes los que tienen la obligación de entrar, mirar, leer, apropiar ese conocimiento, entenderlo y venir a hacer sus evidencias. ¿Listo? Entonces, la segunda evidencia, como le digo, es un esquema. ¿Qué tiene que hacer? Primero investigue cómo se hace un esquema. Luego escoja el esquema que a usted le parezca más chévere, ¿sí? El que más le guste. Dentro de ese esquema, entonces va a indicar todos los elementos que le sean posibles, así como los subtemas más relevantes para tener en cuenta acerca de qué, del proceso o programa de certificación, ¿sí? Para un programa de certificación, ¿cuál? El que usted quiera. Voy a hacer un esquema sobre programa de PA. Voy a hacer un esquema sobre programa de producto orgánico. Voy a hacer un esquema sobre programa de buenas prácticas de manufactura o lo voy a hacer sobre buenas prácticas ganaderas. Escoja el que usted quiera y haga el esquema. El esquema, pues básicamente es como una gráfica, entonces usted lo puede subir en el formato que desee, preferiblemente un PowerPoint, lo pueden hacer por PowerPoint, lo pueden hacer en un Canva, pero al final háganse un PDF al cargarlo para que sea más fácil yo entrar a mirarlo, ¿listo? Y suben su esquema. Y esas son las dos evidencias, ahí terminamos, mire, 3.2. ¿Listo? Esas son mis evidencias de esta competencia. Son solo dos, son corticas. Esta número 1 es chévere y es fácil porque ahí simplemente responder las preguntas. No vaya a responder sí, no, así es, de acuerdo, no. Cada respuesta debe tener una explicación muy, muy clara, ¿sí? ¿Cuáles fueron las motivaciones del productor? Enumérelas, explíquelas, ¿sí? Pilas con entregar trabajos demasiado básicos, que ya me entregaron un trabajo que daba para extenderse y efectivamente les pedían que se extendiera y me entregaron una página. Y era más como lo que la persona pensaba acerca del proceso de la poscosecha, no lo que de verdad era la poscosecha de ese producto que escogió. Entonces, sí, el tomate no se debe golpear, el tomate no se debe rayar, se debe limpiar con cuidado, con un trapo limpio. No, no es así, chicos. Les estamos pidiendo que consulten técnicamente sus cultivos, porque ustedes van a ser tecnólogos y expliquen desde la técnica cómo deben ser esos procesos. De la misma manera, aquí en la respuesta a estas preguntitas, pues tiene que ser con base en el material que les anexan y en el material que hemos venido explicando de temática de la competencia. Bueno, chicos, no siendo más, Alejandra, te agradezco mucho la asistencia. Si tienes alguna otra pregunta con respecto a la guía y a las evidencias, con mucho gusto te la soluciono. Recuerden, chicos, que tenemos, dime, Disculpe, dime, profe. Alejandra. Lo que pasa en el taller yo estoy realizando, digamos, la pregunta y en Ujú. base a lo que está, sí, lo que es el taller, pero entonces toca dar uno como decir lo que uno piensa, ¿sí? ¿Sí es así que Claro, entiendo? sí. Mira, lo que tú tienes, miremos la primera pregunta. ¿Qué normatividad se tuvo en cuenta para el desarrollo del proceso de certificación? Esa es la primera pregunta. Entonces tú entras a mirar y aquí, nada más con el nombre, ya nos dicen, aquí se tuvo en cuenta las buenas prácticas ganaderas, ¿sí? Entonces ahí describes. Elabore un cuadro con la normatividad. Entonces, en esa pregunta tienes que responder buenas prácticas ganaderas y elaborar un cuadro, ¿sí? Puede ser un mapa mental o lo que quieran, donde se escriba el objeto de cada una de las normas citadas. Puede ser que en este primer anexo ellos se quieran certificar en BPG y en otra cosa, no sé, lean bien el anexo, ¿sí? Si solamente es BPG, BPG y hacer el cuadrito con la normatividad, ser como un mapa mental o un cuadro. En la segunda, ¿cuáles fueron las motivaciones de los productores agropecuarios para la implementación de los programas de certificación? Ahí les dicen, no, es que en agropecuaria tú le queríamos llegar a sacar animales en pie Sí, hay, para Holanda, bueno, yo qué sé, ¿sí? Estoy diciendo lo que me acaba de ocurrir. Entonces, hay que leer muy bien para poder responder esto. Enumere cuáles son las motivaciones, ¿sí? Aquí no te están preguntando qué piensas tú, están preguntándote, estas dos preguntas van sobre lo que dice en el documento. ¿Listo, sí, Alejandra? señora. Aquí más abajito sí te dicen qué recomendaciones se dieron al productor para lograr la certificación. ¿Qué otro estándar de certificación se podría implementar en esta unidad? Entonces, por ejemplo, el de BPA.
pero pues también hace agricultura orgánica, pues que también se meta en la certificación orgánica, ¿sí? Porque es un productor agrícola, pero que está enfocado hacia lo orgánico, pues que haga BPA y que haga orgánico, que haga los dos, ¿sí? Es, por ejemplo, algo que tú puedes analizar y decir desde tu recomendación técnica. Y el Ah, A8 listo. sí dice, escriba sus propias recomendaciones. En la 8 sí tienes que decir lo que tú recomendarías para esas dos agropecuarias, la que hayas escogido. Pero aquí arriba sí estas otras 7 te exigen que tengas en cuenta lo que dice el documento. ¿Listo? Ah, listo. Pues así sí lo estoy haciendo bien. Listo. Bien, Alejandra, perfecto. Recuerden que tenemos como canales de comunicación el mensaje directo de Sajuna, tenemos atenciones sincrónicas en línea, que no se me ha conectado nadie a ninguna atención sincrónica. Un día se conectó Darío, creo que fue, pero él como que es de las 65, de otra ficha. Por ahí se conectó, ¿quién más? Iranis un día se conectó y así, pero casi no se conectan. También tengo el foro de dudas e inquietudes donde pueden hacer sus preguntas cuando necesiten y pues regresé a los grupos de WhatsApp, que no era la idea, pero pues ustedes están muy desconectaditos con Sajuna, entonces toca ahí a veces por WhatsApp. Mis chicos, les agradezco mucho la asistencia, espero a Alejandra que asistió y espero que esta explicación, esta sesión en línea haya sido de su agrado, les haya aportado a su proceso de formación en nuestra competencia de certificación. Quedo atenta a ustedes. Esta semana sí voy a estar completamente desconectada. Esta grabación la dejo colgada hoy, antes de irme a vacaciones. Dejo subida la sesión para que quede abierta para todos, porque yo sé que muchos van a utilizar este periodo de Semana Santa para adelantarse en el trabajo. Entonces, por eso lo quería hacer así. Y pues qué lástima que no se conectaron más para hacer sus preguntas y sus dudas, pero bueno. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias, Alejandra. En este momento dejo de compartir Listo, y profe. dejo de grabar. Y que muchas gracias. A ti, Alejandra, que estés muy bien. Chao.